Bienvenidos a una entrega más de Conexionistas. Esta vez vamos a hablar de animación, pero animación en México, un tema sumamente interesante. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues efectivamente vamos a aprender un poco y entrar a este mundo de la animación, cómo es, cómo sucede en México, qué retos y qué perspectivas. Acompáñenos. La industria de la animación en México, retos y perspectiva, el tema de hoy en Conexionistas. Hoy va a estar con nosotros un creador, productor y director de animación que además es socio fundador y director general de Imagination Films. Ha incursionado en el cómic, en el videojuego, en el cine y la publicidad. Edgar. Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Bueno, pues hoy hemos conectado con Ricardo Gómez Villanueva, una persona que al revisar su currículum y lo que hace, lo único que nos dice es que no se aburre. Es impresionante lo que ha hecho y sobre todo ha desarrollado capacidades en México, y ya nos contará acerca de esto. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por conectar con nosotros. Me gustaría que nos contaras algo de ti y por qué estás en este rollo de la animación. Claro que sí, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, ahora sí que sin más preámbulos, te comento. Yo ahora sí que desde chavito, siempre me ha gustado todo lo que es la comunicación gráfica. Yo mis cuadernos de la escuela los tenía siempre rayados con dibujos, con señalizaciones, con notas pero dibujadas. Y pues obviamente no me iba muy bien, ¿verdad? Porque los maestros y mis papás pues no estaban de acuerdo con esa manera de tomar notas. Pero pues a diferencia de que en mi infancia esto resultaba ser un dolor de cabeza para todos y cada uno de los adultos que me rodeaban, y para mí resultó ser algo pues complicado porque también no era padre llegar a tu casa y te vas castigado porque no hiciste bien las cosas, pues al final trae, ahora sí que eh, pagó frutos después de tanto pues no sufrimiento, porque no lo puedo llamar sufrimiento, pero tanta divagar de las labores, deberes y comunes del día a día de cuando eres chavo. Yo siempre me mantuve como divagando, como en un mundo paralelo, y pues finalmente llegó el momento en el que esto trajo frutos. Eh, a mí me descubre una empresa en Monterrey que hacía tarjetas de felicitación, de esas que dibujaban a mano alzada en respirador, usando acrílicos y wash y pincel de aire. Tarjetas de esas de toda ocasión, de feliz cumpleaños y de esas que usábamos antes mucho, ¿no? Que ahora ya finalmente se siguen usando, pero quizá más enfocadas a lo que es digital, ¿no? Ya Ajá. no en papel y con sobre. Ajá. Eh, y bueno, pues una vez que me descubre esta empresa, empiezo pues a mostrar cierta diferenciación entre lo que yo hacía y lo que hacían los demás compañeros de trabajo, lo cual me lleva a obtener, pues ahora sí que una prueba piloto, por así llamarla, en Coca-Cola. Diseño una manteleta, me acuerdo perfecto, a pura tinta negra y con vivos rojos. Ajá. Y esa manteleta fue en aquel entonces eh, pues muy popular porque se usaba en todas las fondas, y yo recuerdo que pues fue mi primer pinino y creo que ni las gracias me dieron, ¿no? Pero, porque no lo hice directamente para Coca-Cola, lo hice para una empresa que le imprimía cosas a Coca-Cola. Ajá, ok. Ajá, y bueno, pues ya habiendo como visto que lo que hacía pues gustaba, me la empecé a creer, ¿no? Y empecé a hacer cositas con mis cuates. De repente un amigo mío, su papá tenía una empresa de juguetes, y le dije, oye, pues te hago un catálogo para tu papá de sus juguetes. Y pues hicimos el photoshooting, que en aquel momento sí era un photoshooting como a la antigüita, usando lámparas y como tipo product shot. Y pues sí, lo hicimos, no recuerdo si le cobré o no le cobré. Y bueno, pues así fue como entré al mundo de la creatividad. Después pude
tener, más bien conté con la oportunidad de competir por un proyecto, pero ya directamente con Coca-Cola. Ajá. Lo gané y de esta manera me fui, por así que como dicen por ahí, ¿no? Vas trepando, a lo mejor sin planearlo, yo estaba muy chavo todavía y pues logré llegar a ser trabajar en la dirección creativa para la marca Coca-Cola y sus derivados, ¿no? Mundet, todas estas marcas que después fue comprando, etcétera. Pero como creativo, como gente inquieta, pues me empecé a aburrir de ser creativo, entre comillas, porque pues nomás obedecía las instrucciones pues de la gente de ventas, ¿no? Porque al Claro. final la gente de ventas es la que tiene la batuta en cualquier empresa y la creatividad, pues al parecer, pues, no sé en otros lados, no conozco en otros países, pero en México como que no es tan, o en aquel momento no era tan importante o tan relevante, ajá. Porque en aquel momento, pues, estamos hablando de que los 80s, principios de los 90s, pues lo que decía la marca era lo que el consumidor creía, ¿no? Y no había opinión como ahora, ¿no? Que el consumidor ya no se la cree, ya tienes que darle contenido más rico que nada más toma Coca-Cola y se acabó, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces me aburrí y decidí renunciar, ajá, y a poner un estudio de animación. ¿Por qué un estudio de animación? Porque en el 95, cuando sale Toy Story, pues haz de cuenta que me volaron la tapa de los sesos, ¿no? Y dije, puta, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué estoy Yo creo que viendo? a todos, ¿no? Sí. Sí, Yo dije, El gran irruptor. sí, sí. sí, yo dije, ¿qué está pasando con la industria? O sea, ¿a dónde vamos, no? Y era el 95, fíjate. Cuando sigue pasando el tiempo, ajá, y yo digo, oye, 95, ya estamos en el 2000 y no pasa nada, no nomás en México, en América Latina, y 2001, y 2002, yo traía como esa angustia de, puta, ¿por qué nadie está haciendo nada? O sea, ya está Toy Story en el 95, y ya pasaron 7, 8 años y en ningún país se está haciendo nada, ¿no? Y por ahí sí empezaron, ¿no? En Europa, la competencia DreamWorks de inmediato casi con la salida de Toy Story y varios países, ¿no? Pero pues México nada, ¿no? Entonces dije, no, ya, o sea, ¿sabes qué? Voy a agarrar un equipo de locos igual que yo y voy a hacer la primera película en 3D en México. Ya estoy, ahora sí que harto de esta frustración. Obviamente nadie había hecho nada porque pues nadie sabía, ahora sí que yo no sabía la bronca que implicaba hacer una película de animación, ¿verdad? O sea, yo, yo dije, pues vamos a hacerla, pues sí, pero como dicen por ahí, si he sabido lo que iba a implicar y los problemas que iba a traer, creo que no me hubiera metido, no lo De sé, plano. de plano, man. Entonces, pues así empecé, logré hacer la primera película de animación, porque estoy hablando que me llevó 7 años, del 2005 hasta el 2011, perdón, 6 años, ajá. Y en el 2012 logré estrenarla con una distribuidora independiente, pero bueno, finalmente se estrenó. ¿Cómo se llama? ZBAW, ZBAW, Mejores Amigos. Así, Ok. así se estrenó en marzo del 2012, todavía me acuerdo. Ajá. Y finalmente no nos fue muy bien, pero tampoco nos fue mal. Fuimos cuarto lugar a nivel nacional en taquilla esa semana, estrenando junto con películas lanzadas, pues ya sabes, los de siempre, ¿no? Disney, Paramount. Órale. Entonces, pues no nos fue mal. Yo honestamente no estuve contento con el resultado. En mi cabeza yo visualizaba una producción como Toy Story. y más porque, bueno, ya en el 2005 ya Toy Story se veía a lo mejor hasta chafita, porque ya teníamos Toy Story 2, ya teníamos otras películas con mucha más calidad visual, ajá, y en mi cabeza estaba algo así, ¿no? Algo mucho más vistoso, con mayor calidad, pero pues obviamente los presupuestos, el know-how, pues no daban, ¿no? No daban para lograr aquella calidad que Disney, DreamWorks, Universal y todas estas grandes corporaciones manejaban. Ok. Y pues no, la verdad, te soy honesto, no me gustó, aunque sí representó para mí un logro y un objetivo logrado.
el cuarto lugar a nivel nacional, hablaron bien de mí en la industria, mal de mí la prensa, porque pues obviamente tampoco les gustó, ajá, pero bueno, pues ahora sí que fue el primer checkpoint, ajá, ahora sí que de mi vida en este nuevo camino de la animación. Y de ahí pues decidí seguir, pero ya ahora sí que por ahí dice, no puedes perderlo todo menos la lección. Y yo sí perdí, pues ahora sí que mucho dinero, mucha salud, porque también fueron años de mucho desgaste emocional, jornadas de trabajo muy intensas, pero aprendí muchísimo. Ajá. Me moví a la ciudad de Querétaro, no porque yo lo haya visualizado así, perdón, sino porque el entonces secretario de Desarrollo Económico de Querétaro fue a ver Cibao, mi película, con sus hijos, y le pareció que era un logro importante que una empresa mexicana hubiera llevado a la pantalla una producción con esa, de ese tipo, ¿no? Por así decirlo. Y me buscó gente de él y me hicieron una propuesta para que me llevara el estudio al estado de Querétaro, ajá, y allá emprendiera o continuara el desarrollo de mi estudio. Y pues bueno, me sonó, la verdad, bastante atractivo. En México es complicado porque en ese entonces era ya muy complicado porque pues, los espacios, sobre todo en la del Valle, que era donde yo tenía el estudio, pues no contaban con la infraestructura. La luz, pues se nos quemaban los cables, llovía y se inundaba, ¿no? O sea, era una locura tener un estudio en una casa habitación, una casa hogar. Entonces, cuando me invitan a Querétaro, me invitan a incubarme en el Centro de Negocios de la UAC, un espacio con infraestructura, con ahora sí que toda la mesa puesta para llegar y montar tus computadoras y conectar tus redes y tus granjas y todo. Y pues yo era el tipo más feliz del planeta. Uh-huh. Empecé un programa de capacitación, porque el problema ya era llegar, padrísimo, pero pues ¿quién iba a chambear ahí conmigo? Pues la verdad es que de por sí hacer un equipo para empezar algo que no se había hecho nunca en México fue muy complicado. En México, en la ciudad, ahora en un estado como Querétaro, pues... Sí, llévatelos para allá. Exactamente. Entonces tuve que llevarme para allá a todos. Ahora sí que íbamos y veníamos como nómadas a hoteles y nos empezamos a quedar toda la semana ya. Empezábamos con un plan de capacitación, entregamos unas becas con participación del gobierno, se capacitaron a 240 chavos, ajá. De 240 chavos nada más nos pudimos quedar con veintitantos, no recuerdo si fueron 22 o 24, que eran los que, entre comillas, vimos que podíamos pulir para lograr los objetivos, ajá. El resto pues sí andaban todavía muy en pañales, incluso estos que capacitamos o que por así decirlo, les dimos cursos, las becas, también estaban muy verdes, pero bueno, al menos tenían el talento, ¿no? Por ahí vimos la chispa de que le brillaba, por ahí eran diamantes en bruto, ¿no? Entonces nada más había que pulirlos. Y llegó una oportunidad para coproducir una película con un estudio en Puebla que se llamó Selección Canina. Uh-huh. Esta película la traía un amigo mío, Ricardo Arnaiz, que también es un gran pionero de la animación en México. Y me dijo, ¿sabes qué? La voy a mandar a hacer a Filipinas. Y yo le dije, oye, no seas así, mándala, déjame cotizarte. Me dice, no, es que, güey, no puede estar más barato que Filipinas. O sea, Filipinas es Filipinas, ¿no? O sea, hasta sabemos que la mano de obra de Filipinas en animación es de lo más barato que hay en el mundo. Le dije, pues, dame oportunidad de cotizarte, ¿no? Pues digo, eres mi cuate, no me saques de la jugada. Me dijo, pues, órale, va. Y pues le coticé y me la quedé, man. Entonces, finalmente, eso me... Sí, fíjate que eso... Voy a hacer aquí un paréntesis porque eso me llenó de orgullo por una razón. Porque dentro del
Y olvidé comentar que dentro del proceso de hacer esta primera película de animación en México, y en mi desesperación de que la gente no lograba la calidad que yo requería porque no había animadores que habían hecho películas de animación en México, porque nunca habían hecho una película, nunca se había hecho una película de animación en México, entonces no tenía por qué haber animadores con esa experiencia. En mi desesperación me apoyé con un hardware que se llama Motion Capture, y desarrollé junto con un ingeniero amigo mío, amigo y empleado mío desde aquel entonces, desde el principio del estudio, un software, un plugin que nos permitía animar en tiempo real con una calidad bastante alta, gracias a este software, a este hardware y a este plugin que desarrollamos nosotros, y eso derivó en una patente, y esta patente es la que nos permitió competir con precios bastante accesibles, y hoy por hoy nuestros precios compiten contra Asia gracias al desarrollo y perfeccionamiento que le hemos ido dando a esta patente. Entonces, eso lo digo como creo que fue lo mejor que sacamos de la primera película que hicimos, porque eso nos dio el sustento y las capacidades requeridas y necesarias, primero en calidad y segundo para competir a nivel mundial, incluso con Asia, que Asia es un mercado muy barato en mano de obra, como saben. Entonces, finalmente nos quedamos con esta producción de Selección Canina. Era obra por encargo, entonces nos la pagaron. Con eso pues seguimos avanzando con el estudio y pues seguimos creciendo en capacidades. Por ahí tuvimos un corto animado que compitió en los premios Ariel. No ganamos, pero bueno, ahí pues estuvo nominada. Estuvo compitiendo en otros festivales. No ganamos ni uno, pero al final estuvo nominada. El nombre ya estaba ahí. Sí, exacto. Entonces, y luego por ahí también hicimos otro pequeñísimo cortito, casi jugando, y ese sí ganamos en el Festival de Morelia como mejor corto animado, y ese no le metimos, pero ni el 10% del interés que le metimos al otro, que no ganamos nada. Entonces, bueno, son lecciones de vida, ¿no? Y terminando ya todas estas aventuras, empezamos, yo empecé a ver que, pues, qué sigue, ¿no? ¿Qué más? ¿Hacia dónde vamos a llevar el estudio? Y fue entonces cuando empecé a buscar pues, nuevos inversionistas, empecé a buscar nuevas alianzas, porque, pues digo, estos negocios consumen muchísimos recursos, y me topé con empresarios, uno de Querétaro, uno de Morelos, uno de la Ciudad de México, y pues ahí en una mezcolanza medio cosmopolita de socios, emprendimos otro nuevo proyecto de título Bro, así como bro cuando le choca los puños a tu bro, que dices bro, así se llama la película. Es una película que finalmente logramos terminar igual después de 5 años de producción, y ya montados en un estudio con instalaciones de vanguardia. De hecho, hasta la revista Forbes por ahí nos hizo un documental, un como docureportaje en el cual fue a filmar el estudio, nuestras capacidades, y bueno, nos bautizó como innovadores y game changers, ¿no? Para mí eso resultó en un orgullo, porque pues al final es el trabajo de muchos años y no es un trabajo de una sola persona, ¿no? Un estudio de animación pues requiere de mucho talento, somos muchos los que trabajamos en el estudio, y a mí siempre me ha gustado pues darle crédito a quien lo merece, ¿no? Y la verdad mis chavos son unas estrellas, ¿no? Todos los que trabajan en el estudio. Y hoy por hoy estamos a punto de encontrar una ventana para exhibir comercialmente la película, que se llama Bro, que hemos terminado.
De hecho, la terminamos apenas en octubre del año pasado. Uh-huh. Entonces, llevamos con lo del, ya sabes, ¿no? El audio, la mezcla 5.1 canales y todo este rollo. Apenas tenemos unos 3 meses de haberla terminado. Y también es otro logro muy importante porque es la primera película hecha totalmente con esta nueva tendencia del non-verbal, que quiere decir que no hablan un diálogo, un idioma entendible, sino es un idioma propio. Okay. En este caso es un idioma cavernícola. Qué difícil, qué bárbaro. Sí, son cavernícolas. Bueno, no sé, si sales y de repente te subes a algunas estaciones de metro y camión, bueno, o me soné muy clasista. Hay también otros lugares de más recursos que también hay muchos cavernícolas sí, con corbata. Y que no hablan un idioma reconocido, ¿no? Además. Exactamente, sí lo creo. Entonces, al ratito por ahí les voy a pasar el trailer para que lo puedan ver, incluso si lo quieren ahí, pues digo, compartir sin problema. No lo estamos ahorita, no lo estamos ahorita compartiendo en redes, porque perfecto, te entiendo. Porque normalmente los distribuidores como que quieren tener esta premisa, pero por lo menos para que vean y se den una idea de lo que les estoy compartiendo. Uh-huh. Y pues ya, ahora sí que en 20 minutos, 22 minutos, 29 segundos, esa es la historia de dónde y a dónde y cómo llegamos. Ricardo, en esta trayectoria tuya veo muy poca idea, y corrígeme por favor, del empresariado mexicano, del sector cultural mexicano, del lugar que la animación tendría que tener, ¿no? Como una oferta cultural adicional. No sé si sea, o es más, a lo mejor esta conclusión es una conclusión equivocada y tú me dirás, pues yo no conté eso, Edgar, se me hace que ya encontramos otro cavernícola aquí. Pero quisiera preguntarte, o sea, de la experiencia, evidentemente, quizás de manera injusta para comparar, ¿no? El papel que tiene esta industria en México con otros países quizás que la tengan un poco más desarrollada. ¿Dónde se encuentra la animación? Me cuesta trabajo un poco ubicarla, ¿no? Como para decir, sí, a ver, aquí hay no solamente en términos de mercado, sino en términos de oferta cultural, ¿no? ¿Dónde estamos? Y pensar que pues quizás lo que nos falte como país pues es algo por lo que habría que empezar para dimensionar el reto que tenemos como país a cuestas y sobre todo alguien que está en la industria como tú, ¿no? Pues mira, es una gran pregunta y la verdad es que sí hay una respuesta. Desafortunadamente no es una respuesta ni positiva ni optimista, porque no nada más en la animación. O sea, la industria de la animación en México hoy por hoy no es una industria porque no genera riqueza. Para que algo logre ser una industria, bueno, pues tiene que primero haber muchos y segundo generar riqueza, ¿no? O sea, ¿se puede decir que no existe? ¿Tú y alguien más son los pocos llaneros solitarios? ¿Sí? Correcto, okay. Correcto. De hecho, te puedo decir que hoy por hoy habemos 3 estudios con las capacidades similares, es decir, estudios con más de 30 empleados, que tenemos capacidades para producir desde un videojuego hasta una película, pasando por series, miniseries, en fin. Ajá. Y estos 3 estudios que te los puedo mencionar son Huevo Cartoon y Anime Studios, y nosotros, somos los únicos en México. Por ahí hay un reporte que sacó ProMéxico hace un año y medio, 2 años, antes de que ya no existiera ProMéxico, como existía antes, en el que decía que había 450 estudios de animación. Sí es cierto, pero son estudios de 2, 3 empleados, 5 empleados, que son incapaces de producir ni siquiera una serie, ni siquiera un videojuego. Había un videojuego a lo mejor muy sencillo, hablo de un videojuego ya a nivel
de los que están en el top 5 en el Android Store o en el App Store, ajá, no de ese nivel. Y son estudios que se han dedicado pues, a hacer páginas web, que no está mal, ¿no? Al final pues, son chavos que se juntan 2, 3 cuates en la Condesa y ponen sus estudios y se la pasan a todo dar, ¿no? Pero al final no es una industria en la que hemos logrado con la animación. A pesar de que la animación interviene en muchísimos sectores como e-learning, interactivos, videojuegos, series, películas, en fin, es una industria multimillonaria en el mundo. Uh-huh. De hecho, te voy a dar un dato que está muy padre. En la historia del cine a nivel mundial, vamos a pensar que se han estrenado 10,000 películas. De esas 10,000 películas, solamente menos del 1% han sido animación. Ajá. Wow. Y ese 1% ha generado el 35% de la taquilla mundial. Wow, qué dato. O sea, negocio sí es. El negocio es, porque claro, es algo que consume toda la familia. Pregúntale a Disney. Exactamente. Tú nomás pregúntale a Disney, exactamente. O sea, sus blockbusters de Disney son películas de animación. Ahora, ojo, esta tendencia de animación también ha traído películas que ya caen en qué es animación, acción viva. Ya hay un género que se llama live action / animation, como Avengers, que la mitad de la película es animada, y hay otro género que se llama full animation, que es estas películas como Toy Story, como Frozen, donde no hay humanos, ¿no? Donde no hay actores, pura animación. Entonces, ahí no jugamos, y ahí no vamos a jugar nunca hasta que cambie la mentalidad del inversionista y del empresario mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque el empresario y inversionista mexicano quiere invertir en algo que pueda tocar, ajá, en ladrillos, por ejemplo. Pues, la industria del bien raíz pues, es la número 1 en inversiones, y es algo que el mexicano puede tocar, puede palpar, no hay riesgo, pero no es una industria, es una industria muy diferente a la industria de la animación, en el que compras algo intangible. Uh-huh. La industria de la animación vende productos intangibles que valen muchísimo dinero, pero al final son intangibles y que el éxito lo decide el consumidor. Uh-huh. Claro. Entonces es una industria de mucho riesgo, pero también es una industria que paga muy bien. El tema es que los inversionistas y empresarios mexicanos pues son muy dados a nada más invertir en cosas que no tengan riesgo, no se la juegan. Ajá. Y creo que es también a nivel mundial, ¿no? O sea, no más en México. Uh-huh. Tiene que haber un loco como Steve Jobs, que le apostó a Pixar, ajá. Un loco como Jeffrey Katzenberg, que le apostó a DreamWorks. En fin, tiene que haber siempre esos locos que son los que cambian el trayecto del planeta, ¿no? Y en México no lo tenemos, y he ido a mil conferencias en Silicon Valley, donde te dicen, pues es que México no va a pintar nunca, porque México no tienen ni un Facebook, ni un Twitter, no tienen nada de eso, porque no le apuestan a esto. O sea, no. Ustedes nada más ladrillos y comida. Ajá. Y es verdad, es triste, pero es verdad, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes hacen, ¿no? Contenidos, ajá. Estos contenidos pues, pueden no tener éxito, el público es el que decide si va a tener éxito o no. Ya una vez que han demostrado el éxito, entonces ya pueden meter a lo mejor sponsors, anunciantes, pero si no pueden comprobar el éxito, nadie les va a apostar, ¿no? Ustedes también están como en este camino de sufrimiento, porque están apostándole a una industria en la que se basa y su valor está en los contenidos. Ajá. Sí, en intangibles, como dices, ¿no? Exactamente, intangibles. Entonces, pues yo te puedo decir que el panorama para México es de un trío de locos que estamos por ahí tratando de que las cosas sucedan,
Y en incongruencia con lo que está pasando con la academia, porque todas las escuelas ya tienen la carrera de animación, porque ya vieron que pues, es lucrativa, pero pues los chavos no tienen a dónde ir a trabajar, entonces terminan juntándose 3, 4 chavos en la casa del tío o el papá comprándoles o rentándoles un departamentito para que empiecen con sus pininos. Y pues ahí va, ¿no? Y no está mal, porque pues digo, al final así es como se hace industria, pero hoy por hoy todavía estamos en pañales. Brasil nos rebasa por mucho, incluso Colombia nos ha rebasado ya, Perú que nos ha rebasado, que Perú creo que es del tamaño de la del Valle, ya nos rebasó. Ajá, es muy grueso, muy grueso, entonces sí es mucha falta de visión también. Ahora me gustaría irme a otro lado, y es un caso que prácticamente acaba de ocurrir, ¿no? Un estudio mexicano que hizo una película llamado Día de Muertos, y tuvieron la maldita suerte de que se les atravesara Coco. El estudio más grande del mundo les hizo una película con la misma temática, y en pocas palabras, los opacaron. Por ejemplo, yo en mi caso personal vi unos niños mirando el cartel de la película y uno le decía al otro, es como Coco, pero hecha en México, ¿no? En este caso, el mexicano promedio, ¿cómo mira las producciones nacionales? ¿Sí las ven? ¿Sí las apoyan? Es decir, ¿cómo reciben este tipo de películas hechas en México? Pues mira, te voy a comentar algo. Justamente acabas de mencionar un caso que se da mucho en México. Este tipo de estudios que se forman, hacen una película y luego se quedan 2, 3, vuelven a levantar fondos, hacen otra película y luego se vuelven a quedar otros 2, 3. Y ese es el caso de este estudio Metacube, que es un buen amigo, un querido amigo, Carlos Gutiérrez, los que hicieron esta película de Día de Muertos. Ajá. Yo conozco perfectamente la historia. De hecho, a pesar de que tú lo veas como un caso infortuno, fue un caso bastante afortunado para ellos el que Coco haya salido antes que ellos, porque justamente el éxito de su película se basó en que la gente dijo, es igual que Coco, vamos a verla. Ajá. Esa no me la sabía, ¿eh? Sí. De hecho, no les fue nada mal en taquilla. Creo que hicieron 40 millones de pesos aquí en México. Y la gente fue porque traían la nostalgia de Coco, porque Coco, bueno, pues tú sabes, Coco aquí en México no rompió taquillas, rompió récords de taquilla. Creo que hizo 3,000 millones de pesos de taquilla, una locura así. Entonces, les fue muy bien por eso. Ahora, bueno, por eso y también porque la película, para mi gusto, a mí visualmente sí me gustó, la historia no me gustó, pero bueno, eso es mi opinión y no importó porque además tuvo éxito, ¿no? Aquí, yendo directamente a tu pregunta, te voy a contestar con un estudio de mercado que yo hice justamente para entender esa pregunta que me acabas de hacer, porque siempre se habla de que no, que el mexicano es muy malinchista y no va al cine porque es mexicana la producción. Te voy a poner un ejemplo. Tú llegas a una familia que promedio que gana X salario mensual, que decide su paseo mensual hacerlo familiarmente y va al cine. Uh-huh. Y llega al cine y se topa con Avengers, con Toy Story, y luego con la leyenda de, no sé, de Tarzán, ¿no? Mexicana. O sea, no es que sea mexicana, es que simplemente no la conoce porque no le metieron 100 millones de pesos de publicidad para que el mexicano la conociera. Simplemente es eso, ajá. No. Es una batalla totalmente David contra Goliat, en el que tú como productor independiente llegas a una sala de cine que a lo mejor sí te ponen, pero pues no puedes competir contra los impuestos, los presupuestos multimillonarios que le hacen a las películas grandes. Y cuando menos lo piensas, el algoritmo que manejan los cines, tanto Cinépolis como Cinemex, te quitan de las salas porque de acuerdo al algoritmo no cumpliste con las expectativas del número que tenías que alcanzar por función. Y claro, no cumpliste, a lo mejor no porque tu película fuera mala, sino porque la gente, o no se enteró que estabas,
o, o los que te fueron a ver, pues fueron el 10% de la gente que va al cine porque pues no te conocía, no sabía de qué iba la película, ajá, o simplemente prefirió ver Avengers, que el boleto costaba exactamente lo mismo ver a Tony Stark que vamos a hablar de Omar Chaparro, ¿no? O sea, al final es lo mismo, ajá, te va a costar lo mismo. No hay una ventaja competitiva. Yo siempre, cuando me invitan a mesas de trabajo de la industria, yo siempre les digo, debería del boleto del cine mexicano costar menos, y no por demeritarlo, sino porque esa sería nuestra única ventaja competitiva contra los macro inversiones putrimillonarias de los estudios de Hollywood. Ajá. Porque eso es algo que le duele no nomás a México, le duele a cualquier parte del mundo. Los españoles se quejan que los españoles no consumen animación española. Es el juego de nunca acabar. ¿Por qué? Porque pues, Hollywood tiene dominada la industria, ¿no? El mercado. Te doy otro dato. Bollywood ha sacado 385% más películas que Hollywood, y Hollywood ha hecho 385% veces más taquilla que Bollywood. Ajá. Con una película de Hollywood le rompen la madre a todos los estrenos de un año de la India. Ajá. Entonces es eso, yo no creo que el mexicano sea malinchista, porque también al mexicano le gusta, por ejemplo, estas películas de comedia romántica que están muy de moda en México, pues al mexicano le gusta, ya cuando engancha, por ejemplo, Eugenio Derbez, que es muy exitoso, ya que enganchó, el mexicano es fiel, el mexicano sí te va a consumir. Ajá. Pero una vez que el mexicano llega a tomar decisiones al cine, hablando específicamente en animación, y ve un cartel que no tiene de entrada la calidad, ajá, y ve un tráiler que tampoco logra la calidad a la que está acostumbrado, no le llama. A lo mejor no sabe ni por qué, pero no le llama. No le llama. Ajá. Porque, ojo, el consumidor promedio no tiene conocimiento, y te digo, yo hice un estudio de mercado, la gente no sabe que una película es de Pixar o de DreamWorks o de Universal. De hecho, mucha gente pensó que mi película, la primera que estrenamos, era una película gringa, ajá, por el título, ajá, Siva o Mejores Amigos, ajá, y era una película que hablaba de un deporte similar al hockey sobre hielo, entonces no pensaron que fuera una película mexicana, ajá. Sin embargo, no me fue bien, pues porque tampoco tuve tanto dinero para hacer promoción. Yo me acuerdo cuando la lancé, me decía el distribuidor, me decía, pues es que mira, si le metes por lo menos unos 12 millones de pesos, le digo, bueno, güey, no tengo ni 500,000 pesos para meterle, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Claro. Entonces, es ahí donde radica, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, cuando trabajaba, en un paréntesis, cuando trabajaba en Coca-Cola, un día me tocó ir a una reunión de Warner Pictures, que estaban por lanzar El Expreso Polar, no sé si se acuerdan de esa película de Tom Hanks. Sí, ¿cómo no? Bueno, Coca-Cola fue partner de esa película porque pues era el tema Navidad, entonces convenía por muchas razones, ¿no? Y uno de los ejecutivos de Warner dijo, ¿saben qué? No nos va a ir bien con la película. Oye, ¿que por qué? Pues es que falta expresión en los personajes, y aunque es una película que año con año se va a ver porque el tema es Navidad y es animada, creo que no nos va a ir bien, tengo ese temor. Y uno dijo, pues muy fácil, ¿cuánto tienes de presupuesto para el lanzamiento mundial? Pues $50 millones, pues métele 100 y ya con eso. Y sí, así son las cosas, justamente así funciona la industria. Uh-huh. Entonces, contra un presupuesto de $100 millones, nada más de promoción, ojo, nada más de promoción, pues ¿quién los tiene? O sea, ¿quién los tiene? Nadie. Y ellos lo invierten porque están seguros que lo van a recuperar. Entonces, pues ahí radica, no es el público, es cómo se mueve la industria, ajá. Y pues eso es lo que se sustenta el gran negocio de los gigantes. No me imagino yo, al escucharte cuando hablabas de los inicios y del estudio y de los dibujos a mano y los acrílicos y el wash, no me imagino hoy la animación sin tecnología, ¿no? O sea, es decir, no existe animación sin tecnología. Es como
como una dupla inseparable, ¿no? Eh, y escucharte me decías, bueno, el tiempo de producción, de lanzamiento, inicias una película y 3, 4 años después, no te come la tecnología, es decir, ya cuando tienes tu producto listo para sacarlo al mercado, de repente hubo un desarrollo tecnológico que dices, caray, a lo mejor ya nos quedamos cortos, a lo mejor ya hay un nuevo sistema de transmisión, de sonido, de no sé qué, de imagen, tú eres el experto y Armando también en esos temas, en donde dices, pues ya la película no puede salir porque resulta que el formato, o sea, ¿qué tan complejo es en el mundo, digamos, en el terreno meramente tecnológico? Y me estoy metiendo en arenas movedizas porque no es mi tema, pero tengo mucha curiosidad. eh, Apostarle a algo así, es decir, a lo mejor la apuesta segura es pues hagamos cualquier mugre que tecnológicamente sea rápida y ya después, no sé, un año y a lo mejor tú me dices, mira, cualquier mugre son 2 años, no un año, o en un año no te da para hacer nada de eso, aunque tengas todo el presupuesto. O sea, esa parte del peso de la tecnología, ¿dónde está? Pues mira, te respondo en dos partes. Primero, cualquier película de animación, no importa cómo se llame el estudio, se lleva mínimo 3 años y medio, mínimo. Pixar tiene Wow. 3 líneas de trabajo, por eso puede hacer estrenos uno al año. Yo nunca has visto 2 películas de Pixar el mismo año. ¿Por qué? Porque es imposible con lo que tienen de personal. O sea, si lo duplicaran todavía el personal que tienen, seguramente podrían sacar 2 películas al año, pero hoy por hoy nada más sacan una película al año porque tienen un crew por película, ajá, el cual tarda 3 años y meses en desarrollar cada película. Y mira que ya tienen todo el know-how, toda la infraestructura y todo el dinero del mundo, pero no la pueden hacer en menos. Ajá. Por los simples procesos, ¿no? O sea, de nada sirve que metas a 100,000 personas a hacer un proceso si el proceso lleva su orden, lleva su aprobación, lleva, pues así que su contemplación, la dirección, etcétera. Entonces, por alguna razón, es imposible hacerlo en menos tiempo que en 3 años. Ese es por un lado. Por otro lado, yo viví 2 cambios tecnológicos muy importantes durante la producción. El primero fue con mi primera película, en el que todavía la estereoscopía, es decir, el ver las películas con estos lentes polarizados y que las imágenes salgan de la pantalla, no era un must cuando yo empecé. Ajá. Pero cuando yo estaba terminando, ya era un monstruo. O sea, si no es estereoscópica, güey, nadie la va a querer, nadie te va a ir a ver, estás frito, porque la saqué en el mero boom de que todo el mundo quería ir a ver el 3D. Ajá. Hoy ya ese boom pues no sé si ya se extinguió en su totalidad, todavía por ahí. Por suerte. Ajá, sí, a mí me encanta. Yo veo películas en estereoscopía y son las primeras que me meto. A mí me encanta. Pero al final es algo que no jaló. La verdad es que no jaló las películas, las pantallas 3D de casa, pues menos, porque pues, nadie quiere llegar a su casa y sentarse en su sala a ver una película con un gadget que tienes que cargar. Es una tecnología que va a funcionar muy bien cuando no necesites ningún tipo de gadget para poderla disfrutar. Entonces a mí me tocó ese cambio. Yo empecé una película normalita y de repente, pues madres, ¿qué crees? Que pues, ahora, si no es estereoscópica, te olvidas, nadie te va a querer. Y dije, puta. Y pues, ¿cómo se hace eso, no? Y pues a estudiarle, por ahí los programas empezaron a actualizarse, por ahí tuvimos que trabajar un rig de cámaras para poderlo hacer estereoscópico, porque la estereoscopía es filmar el mismo cuadro 2 veces de diferente ángulo para que te dé ese efecto estereoscópico. Un cuadro lo ves con el ojo izquierdo, un cuadro con el derecho y simplemente ves dos perspectivas de la misma imagen y es el efecto estereoscópico. Entonces, pues tuvimos que hacer la película en estereoscopía, cuando no estaba planeada así, y justamente cuando yo estreno la película, a mí Miguel Rivera de Cinépolis, el programador de Cinépolis, brazo derecho de Alejandro Ramírez, me dice, es que eres pionero
en la estereoscopía. Sí nos llegan películas en estereoscopía, pero pues de Disney, de Warner, de Universal, pero en México pues es de la primera película que nos llega en estereoscopía mexicana, ¿no? Y pues también tuvimos que pagar la curva de aprendizaje porque hicimos muchos discos que no cargaron bien en los servidores. De verdad fue muy, muy complejo, muy complicado. En ese momento también cambiaba la tecnología en términos de ya no había film, ya todo era Digital Cinema Package, que es ya cinemas, salas digitales, ya en su mayoría eran salas digitales, entonces tuvimos que salir una parte con película 35 milímetros, otra parte con discos duros, otra parte con discos duros en estereoscopía. No, o sea, fue un circo el estreno de la primera película. Y ahora, en esta última película, vuelvo a sufrir otro cambio tecnológico, que cuando nosotros empezamos la película, estábamos haciendo el render, pero esta vez sí me benefició. La primera vez nos metió en graves problemas, y yo creo que no nos benefició, al contrario, nos perjudicó, porque se nos fue un año más en tiempos de producción y mucho más dinero para poder salir a cines. Pero esta vez empezamos nosotros la película con un render basado en GPU, en procesadores, el cual requería de mayor equipamiento hablando de hardware, y era más lento el proceso de renderizado. Ajá. Pero así empezamos, y teníamos nuestros equipos, y pues ahí fuimos empezando. A finales del año 2018, principios del 19, liberan una tecnología que es render a base de GPU, tarjeta gráfica, que no nomás es mucho más rápido, es infinitamente más barato, y entonces con lo que antes te costaba una granja, una granja decente, normalita, te costaba cerca de 15 millones de pesos, hoy por hoy una granja 3 veces más rápida que en ese momento una granja de 15 millones de pesos, 3 veces más rápida te cuesta el 10%, 1,5 millones de pesos. Cuando dices granja, ¿a qué te refieres? Granja es, imagínate un cuarto lleno de máquinas. Okay. Eso es una granja. Y son procesos en paralelo que van ejecutando los procesadores de las máquinas de acuerdo a un algoritmo dictado por el programa que envía una imagen a fotografiar, por así decirlo. Entonces tú mandas la imagen, toda la información está en el archivo que estás enviando a render, y el render se encarga de agregarle luz, texturas, profundidad, color a esa imagen, y eso a ese proceso se le llama render. O sea, en conclusión, el proceso de adaptación tiene que ser muy rápido, ¿no? Tu curva de aprendizaje es obligada a que sea muy, muy rápido, ¿no? Te tienes que adaptar sí o sí. Y en 10 minutos, si no estás fuera. Sí, correcto. Y tienes que estar preparado para adaptarte, porque si no te adaptas, no hay manera. No hay manera. Ya. Sí, eso sí. Ahora, hablando de calidad, sí mejoramos mucho la calidad del render, justamente por esta nueva tecnología, pero ya la calidad de la animación y todo, pues esa no cambia, esa es la misma. Quizá ahorita si hacemos ahorita que vamos a empezar otro nuevo proyecto, sí definitivamente vamos a tener mucha mejor calidad visual, y cada vez vamos a ir mejorando, pero también Pixar va mejorando. Entonces tú ves ahorita las películas de Pixar y dices, puta, esto es simulación de mar, pero yo te juro que crees que fueron a filmar las olas, ¿no? Entonces está muy cañón. Entonces tú también vas mejorando, pero ellos también, y con más presupuesto, ¿no? Porque una película, a nosotros esta última película que hicimos nos costó poquito menos de $3 millones. Y en Pixar una película está en el orden de los 140, 150 millones de dólares. Entonces no hay manera de competirles, ¿no? No. Oye, Ricardo, desafortunadamente el inclemente tiempo ha llegado y bueno, como te diste cuenta, nos podemos seguir porque estos son temas muy interesantes. Sobre todo hay mucho por conocer, ¿no? Digo, para ti debe ser usual, pero por lo menos para mí
Es interesantísimo entender muy bien ese modelo de negocio y todos los retos y desafíos que hay en la mesa. Eh, yo creo que sí, como bien dice, los tiempos no son nada promisorios, pero yo estoy seguro que por ahí debe de haber gente que se interesa y es cuestión de pues, tocar puertas. Y yo creo que si en algo hacemos en Conexionistas, pues es justamente eso, ¿no? Conectar. Nos gustaría regresar contigo para ver cómo se ve esto en un tiempo después, para ver si ya hubo este proceso, digamos, quizás de maduración, si este COVID nos enseña algo, si hay algún tipo de reacción positiva, y si no, pues ver cómo la provocamos. Mientras tanto, pues agradecerte mucho tu paciencia, ¿no? Que nos hayas explicado con palitos, ¿no? De qué se trata esto. Muy interesante y pues invitarte y decirte que, bueno, aquí tienes las puertas abiertas. Pues encantado, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y como ya se dieron cuenta, a mí este tema me apasiona y como bien dices, se me pueden ir las horas y hablar y hablar y hablar. Pero pues muchísimas gracias, ¿eh? Es lo que nos gusta, platicar con apasionados. Oye, Ricardo, ¿cómo conectamos contigo? Pues mira, siempre estamos en búsqueda de gente con visión, inversionistas que tengan esta visión. Ajá. También estamos en búsqueda pues de personas que conozcan la industria por aquellos contactos, con lo que hablábamos al principio, el know-how. Ajá. Okay. Y por supuesto también abiertos pues, a recibir proyectos que creamos que pueden lograr impactos globales, ¿no? Mi página web, tenemos Imagination Films, es el nombre del estudio. Ajá. Si ustedes le googlean a Imagination Films, seguramente les saldrán ahí varias cosas, espero todas buenas. y así es como nos pueden encontrar. Ajá. Oye, Ricardo, ¿y cuándo veremos el estreno de Bro? Mira, justamente estamos ahorita viendo esto. Yo espero que sea antes de que termine el año. Ricardo, muchas gracias. De veras, este es un tema que nos apasiona. Y bueno, pues también yo quiero decir que si nos quieren seguir a nosotros en Conexionistas, si quieren conectar con nosotros, nuestro Twitter es Conexionistas MX, al igual que nuestro Facebook. Búsquenos en YouTube en nuestro canal Conexionistas México y también estamos en Spotify y en iVoox. Recuerden, la música que estamos oyendo de fondo es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso. Su Facebook es Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Esto fue Conexionistas. Muchas gracias.